Marcela Benjumea, bienvenida a quienique.com. Bueno, para mí es un verdadero placer estar aquí contigo hablando sobre esta gran producción de Netflix del secuestro al vuelo 601. Marcela, ¿qué se encontrarán las personas que le den una oportunidad a esta serie? Bueno, se van a encontrar con una serie bien escrita, bien actuada, bien dirigida, bien en arte, bien editada, bien en música. Se van a encontrar con una muy buena serie. Es un thriller bien emocionante. eh, Creo que yo me la eché de una sola sentada y yo la había hecho. Entonces, creo que puede ser como esos parches que uno dice, "Ah, bueno, veo este ya y así. Creo que se pueden encontrar con una serie medio adictiva. Marcela, ¿cómo fue el proceso de grabación de esta serie? ¿En cuánto tiempo la sacaron adelante? ¿Cómo fue este proyecto tras bambalinas, por decirlo así? Bueno, yo estuve 2 meses, pero pues mi personaje no es el más largo de todos, entonces ellos siguieron haciéndolo. Em, sí, estuve como 2 meses juiciosamente allá clavada. Pero es que yo estaba en las oficinas, yo no estaba en el avión. Es que los del avión. Fueron quienes la pasaron mal, en teoría, ahí ya nos estaban adelantando en otra de las entrevistas. Bueno, Marcela, ¿qué tal si nos cuentas un poco sobre tu personaje? ¿Quién es? ¿Cuáles son como algunos de los matices que tuviste en cuenta para tu personaje como tal? Bueno, pues Manchola es una mujer que es poco solidaria con sus otras compañeras. Pero a mí me parece que sobre todo Manchola es una mujer que nació fuera de la época en la que debería haber estado. Si ella hubiera nacido 20 años después, hubiera sido una vieja chévere. Pero entonces esta la convirtió, tenía unas aspiraciones a las que no pudo llegar, una vida, digamos, de mujer y en familia a la que no, tampoco se le dio. Entonces eso la vuelve un poquito eh, ruda con respecto a las otras mujeres y las trata muy mal. Pero también es un buen ser humano, en el fondo. Pues en el fondo. Igual yo la quiero. Que sí. ¿Es un personaje que crees que va a caer o no va a caer también en quienes vean la serie? Yo no sé, pues yo creo que es de esos personajes que pueden como esa gente que le cae uno mal un ratico, pero después un ratico bien, ¿sí? O sea, que es querido, que tal, y uno dice, "Ay", es como eso, yo creo que les va a caer así, porque sí, es bocona, y sí, además es súper arribista, y pues eso no es chévere, eso no es agradable. Y entonces lo que más miré para hacer a Manchola fue las mujeres en la época, lo que le pasaba a las mujeres en los 70, que además se supone que hay una gran liberación, pero en realidad no hay tal, ¿sí? Sigue habiendo unas cosas súper prohibitivas sobre los comportamientos de todos. Y además uno se pone a leer esas cosas y dice, ¿en qué momento alguien dijo que el resto se debía comportar de una sola forma y que las mujeres debían ser de una sola forma, ¿no? Pero eran reglas implícitas en nuestra sociedad. Y eso hacía que para las mujeres fuera muy difícil avanzar, muy difícil. Entonces, digamos que lo que más miré fue cómo ellas estaban inmersas en esa sociedad y sobre todo en las aerolíneas. Lo logras hacer bastante bien, porque si yo llega a ser como un poco chocante la actitud de Manchola, un poco con el demás personal, ¿no? Teniendo en cuenta que, pues, pucha, estamos en otro contexto actualmente, pero pues tengamos en cuenta que es una serie que busca recrear lo que fue este tema de los secuestros aéreos en los años 70. Entonces, opinión personal, lo haces bastante bien. Bueno, justamente cómo fue ese trabajo con Enrique Carriazo, pues ahí nos adelantabas también que tú estabas en la oficina, pues digamos que no te tocó como el tema del furor del avión como tal, pues tu personaje está en el tema de la oficina. ¿Cómo fue ese relacionamiento, ese trabajo con Enrique? No, pues fue un trabajo muy, muy chévere, muy interesante, porque Enrique es un actor que trabaja de manera muy juiciosa. Entonces, si bien nosotros estábamos en la oficina, no estábamos sentados en la oficina, porque es todo el agite de todo lo que pasa con estas negociaciones. Entonces, pues tener un compañero de escena con esa fuerza y esa bacanería en la vida es un regalo increíble. Porque digamos que no lo hubiéramos podido hacer si alguno de los dos hubiera dicho como a la mitad de la jornada, ay no, yo no quiero, pues porque era muy fuerte, ¿sí? Y eso pasa, eso a veces pasa.
pero él tenía la resistencia como actor y como ser humano para llevar ese tren, porque además ese tren lo lleva el personaje de Enrique. Manchola está ahí al ladito, pero es el que lleva todo. ¿En qué momento de tu vida llegó este personaje, este personaje a tu faceta profesional? ¿Cómo te enteraste de él? ¿Cómo hiciste casting? ¿Cómo fue el proceso detrás de él? No, mira, a mí me llegó de una manera divina. Esto creo que me ha pasado 2 veces en la vida, tal vez. Creo que no más, no. Sí, creo que no muchas más. 3 veces. A mí me llamaron y me dijeron, estamos haciendo este personaje, ¿lo quieres hacer tú? Y yo dije, ¿cómo es? Y más o menos me dieron la explicación. Igual yo ya había trabajado con Pablo y con Camilo. Entonces, yo sé que lo que ellos hacen, yo sé que está bien. Yo sé que los guiones que ellos escriben, que todo tiene una cosa, de una profundidad y de un acertado. Entonces ellos me dijeron, ¿quieres hacerlo? Y yo, sí, por favor. Y ya, así llegué. Sí. Afortunado. Bueno, ¿qué has podido palpar en redes sociales a partir de la publicación del tráiler, las imágenes que se han conocido? ¿Qué has visto en la gente? Pues me parece que hay una expectativa muy interesante y muy afortunada, porque ahí lo que escribe la gente en redes es como yo espero que sea buena por esto y esto y esto. Esto puede ser imperdible por esto y esto y esto. Entonces me parece chévere, me parece interesante y esperamos llenar todas las expectativas. ¿Qué conocías de esta historia en concreto antes de entrar en este proyecto? No, yo no conocía la historia, sino de hecho Pablo me llevó al podcast y hay un libro también que se llama Los Condenados del Aire, pero yo no tenía idea de esto, ¿sabes? No la tenía como entre la memoria real, ¿no? Y ya cuando vi esto dije, ¿qué es esta locura? Dios mío, esto ha pasado en el planeta. Qué loco. Entonces, pues sí, como se dice, la realidad supera la ficción. Y más en Colombia. Bueno, ¿qué es lo que más recuerda de todo este proceso de grabaciones de esta producción? ¿Una anécdota que te haya quedado? Bueno, pues esto es un detrás de cámaras, pero nosotros después de 5 con Carriazo siempre estábamos sin zapatos. Eso es, y eso tiene que ver con que aunque son personajes de oficina, le dábamos, o sea, es tal el ritmo que esa serie tiene adentro, que además yo dije, ay, bueno, bien, unos tacones para que ella se vea. Yo pensé que iba a estar sentada, eso no pasó. Entonces era como, ¿eh? Los dos. Pero entonces me parecía importante, no tanto por la anécdota del tacón, sino por el hecho de qué tanta intensidad tiene que haber en una oficina para que los dos que estábamos trabajando termináramos descalzos a las 5 de la tarde. Es eso me pareció chévere. Y tremendo porque sí lograban transmitir también como esa angustia detrás de todo el proceso de rescate. Bueno, Marcela, también algo a destacar, algo que también destacan mucho en los comentarios en redes sociales es el tema de la escenografía, la fotografía como tal de esta producción. ¿Cómo fue para ti justamente estar inmersa en todo esto, en la oficina de la época, en cómo personificaron el aeropuerto, el vuelo? Bueno, ¿cómo fue para ti vivir todo esto? Mira, esto es de las cosas más sorprendentes que yo he visto en mi vida. Pues porque es que ellos no solamente hicieron la gran maqueta, sino el detalle mínimo. O sea, esto era el esfero, el cenicero, el cigarrillo, el encendedor, cada cosita que, o sea, entonces era muy emocionante porque tú te metías y era como si te cambiaras de época. ¿Sabes? De esas películas futuristas que entonces hay un portal del tiempo, así se siente. Entonces es buenísimo. ¿Sí? El avión que está recreado como los aviones de la época, uno entra y uno dice, wow, es una sensación maravillosa. La fotografía, pues es increíble. Pero lo que te digo, pues yo espero que con todo lo que hay, pues a la gente le guste mucho. Porque cualquier cosita, es que además es como ver esas casas que son divinas y la abuelita se va a la esquina a encontrarle el mugre, aquí no se encuentra, aquí no, increíbles son. O sea, el arte de esto es impresionante. El vestuario, no, no. El Un, tra- maquillaje, bueno. un trabajo tremendo sin duda. Bueno, Marcela, ya para despedirnos, ¿por qué ver
El secuestro del vuelo 601. ¿Por qué verla? Porque está buenísima, porque es colombiana y yo creo que esto va a partir la historia de cómo se hace televisión en Colombia. Y me parece, además, yo estoy orgullosísima, yo me siento, pues, mejor dicho, tengo la bandera así, con toda, porque está buenísima, es así, y lo puedo decir descaradamente, es por eso. O sea, chévere apoyar además. Producto colombiano hecho por colombianos, con escritores colombianos, con historia colombiana, actores colombianos, que además está para repartirla, por eso. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de quienique.com hablando de esta importante serie del secuestro del vuelo 601.